Buenos días, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Seguíamos en el tema de inducción electromagnética y hoy vamos a ver la ley de Faraday y tres problemas, los tres primeros problemas de la hoja. Bueno, ¿qué veíamos ayer? Lo recordamos, ayer veíamos que un campo magnético creado por un imán inductor formaba como un imán inducido, un imán que realmente no existe, pero es virtual. Pero esto, ¿qué es lo que generaba? Los flujos enfrentados. Generaba corrientes eléctricas inducidas. En este caso veíamos que era en el sentido contrario a las agujas del reloj y en este otro caso lo veíamos que era en el sentido favorable. ¿Vale? Eso es un concepto que tenemos que tener claro de ayer. Es decir, el imán inductor, que es el que existe, el imán inducido, que es virtual, no existe, pero produce un efecto como si existiera, y la corriente inducida, es decir, son los conceptos que vamos a partir de ahora. Ya sabéis que los sentidos de la corriente era siguiendo la regla de la mano derecha, lo estuvimos hablando ayer. Me lié un poco, pero al final se aclaró, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos. La ley de Faraday, que fue enunciada, como podéis imaginar, por Michael Faraday, un gran experimentador, tiene este enunciado. La corriente inducida es producida por una fuerza electromotriz, es decir, un potencial. Todas las corrientes en función de la ley de V igual, la ley, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba esta ley, V igual a I por R, la ley de Ohm-Leches. Dejarme que lo borre, porque no quiero mezclar churras con merinas. Vuelvo a iniciar. La corriente inducida es producida por una fuerza electromotriz. Ya hemos visto que las fuerzas electromotrices o potenciales generan corrientes por la ley de Ohm inducida, que es directamente proporcional a la rapidez con la que varía el flujo magnético inductor y el número de espiras del inducido. Es decir, el circuito inducido en este caso solamente tenía una espira, pero podemos encontrarnos en el caso, lo vimos también ayer, de más espiras, como sería, por ejemplo, aquí, vaya por Dios, un solenoide, que está constituido por muchas más espiras. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que hay. Esta ley que la enunció de esta manera, luego la combinó con la ley de Lenz. Recordemos lo que era la ley de Lenz, lo estuvimos viendo. El sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo produce. Esa era la ley de Lenz. Pues mirar, la ley de Faraday junto con la de Lenz dan lugar a una expresión que es la que vamos a emplear en los problemas. La fuerza electromotriz inducida, que la he llamado aquí epsilon, va a ser igual a menos n por el número de espiras por la variación del flujo. Esto tiene que ser al inicial, perdonad, aquí me he equivocado. ¿De acuerdo? Esto puede quedar de esta manera. El número de espiras por la variación de flujo partido por la variación del tiempo. La epsilon es la fuerza electromotriz inducida y en el sistema internacional se expresa en voltios. N es el número de espiras del circuito inducido y es una magnitud adimensional. Y aquí tenemos el flujo magnético inductor al principio y el flujo magnético inductor al final y vienen expresados en Weber. Entonces, aquí vemos en esta expresión que se le llama la ley de Faraday-Lenz, ¿qué es lo que le corresponde a Lenz? Pues simplemente el signo negativo. ¿Y qué es lo que le corresponde a Faraday? Pues simplemente la rapidez, la variación del flujo con el tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, si igual que veíamos el año pasado la velocidad media y la velocidad instantánea, podemos considerar aquí una fuerza electromotriz instantánea, que será igual a n menos n por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y sabemos que el flujo es v por s por el coseno de alfa. Es decir, aquí tenemos varias cosas que pueden variar. Puede variar el campo magnético, puede variar la superficie o incluso podría variar las direcciones respectivas del campo magnético y de la superficie. Vamos a ver, si la derivada del flujo con respecto al tiempo es cero, esto tiene una implicación. Significa que no hay variación de flujo magnético inductor en el transcurso del tiempo. Entonces la fuerza electromotriz inducida es cero y no se genera corriente en el inducido, es decir, que no aparecería ningún elemento de corriente. ¿De acuerdo? A ver, no nos liemos. Campo inductor y con lo que veremos en los problemas, campo inducido. Los valores el valor van a ser los mismos, inducido. Si este vale 7 teslas,
pues este también va a valer 7 teslas. Lo único que variarán son sus sentidos. En unos casos pueden coincidir en el sentido, como vimos ayer, cuando estudiábamos la ley de Lenz, y en otros casos pueden ir en sentidos opuestos, ¿vale? Pero bueno, esto es simplemente una puntualización para que no nos liemos. Digo, Julián, es que me lío. Pues no hay que liarse. ¿De acuerdo? Pues vamos ya con los problemas. Los problemas. El problema 1, leámoslo. Es este. El plano de una espira circular de 20 centímetros de diámetro, cuidado con el diámetro, espira circular, cuidado, que ahí hay una trampa, una cosa es el diámetro y otra el radio, y encima nos ponen la trampa de darnos las unidades en centímetros. Está situado perpendicularmente, es decir, el plano está situado perpendicularmente a un campo magnético de 2 por 10 elevado a menos 3 teslas de inducción, vale. ¿Cuánto vale el flujo magnético que atraviesa el plano de la espira? Pues vale, pues lo vamos a ver aquí. Bien, he hecho un dibujo de lo que nos está diciendo. Este es el campo magnético y esta es la espira. La espira está situada perpendicularmente, pero cuidado, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que su vector de superficie, que es el que tengo que considerar en la ley, es también perpendicular al plano de la espira. Y eso significa que el vector campo magnético y vector de superficie van a ser paralelos, lo cual quiere decir que el ángulo que formen va a ser 0, ¿vale? Bien, espira circular, diámetro 20 centímetros, hay que trasladarlo a radio, 10 centímetros, que viene a ser, en unidades del sistema internacional, 0,1 metros. Alfa acabamos de demostrar que es 0, y el valor de la inducción magnética o campo magnético es 2 por 10 elevado a menos 7 teslas. Entonces, el flujo del campo magnético es esta expresión, es decir, es el producto escalar. Dejadme que beba agua. Vale, B nos lo dan. La espira nos dicen que es circular y entonces el área o superficie de la espira sería pi r2 y el coseno de alfa. Pues ya está, pues damos valores, el coseno de 0 es 1 y entonces el resultado viene expresado en Weber. Ya sé que suena muy gracioso, pero esto ha pasado toda la vida. Desde que sabemos cuál es la unidad de flujo del campo magnético de Weber, ha dado lugar a chistes de muchas clases, ¿vale? El valor es 6,28 por 10 elevado a menos 5 Weber, ¿de acuerdo? Lo importante es esto, porque cuando me dicen perpendicular, mi mente me dice, pues alfa, si es perpendicular a 90. No, cuidado, una cosa es el plano de la espira y otra cosa es su vector de superficie. Yo me tengo que fijar en el vector de superficie, es decir, esa es la trampa. Cuando se hacen problemas de esta clase, aquí cae la gente como moscas, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos con el siguiente. Sencillito para ir abriendo boca para el tercero. Calcula el flujo de un campo magnético uniforme de 5 teslas a través de una espira cuadrada. Mira, ahora me cambian la superficie. De 1 metro de lado. Muy bien. Unidad del sistema internacional, pero ahora ya no es una espira redonda, sino cuadrada. No pasa nada. Cuyo vector de superficie, ¿veis? Dice vector de superficie, no el plano de la superficie. Sea perpendicular al campo magnético. Es decir, que alfa va a valer 90. Paralelo alfa 0 y aquí formando un ángulo de 30 grados. Es decir, esto simplemente para ejercitar estos casos. Bueno, primer caso. Lo he dibujado aquí, la espira y el vector de superficie. Y aquí he dibujado el campo magnético y el vector de superficie que forman un ángulo de 90 grados. Pues ya sabemos que el coseno de 90 es 0 y esto va a significar que aunque L al cuadrado, como es 1 centímetro, sería 1 al cuadrado y sería 1 metro cuadrado. Quiere decir que aunque el valor de la inducción magnética sea 5 y en la superficie 1, como el coseno de 90 es 0, pues esto se hace 0. Bien, ¿qué pasa cuando el ángulo es 0? A ver, lo miramos, lo vamos haciendo bien, ¿verdad? 90, seguimos con 0 grados. ¿Qué pasa cuando el ángulo es 0? Es que quiere decir simplemente que son paralelos la inducción magnética y el vector superficie. Eso quiere decir que alfa va a valer 0 grados. Me vuelvo otra vez a la fórmula del vector, 5 por 1 al cuadrado por el coseno de 0, el coseno de 0 es 1 y entonces me da como resultado 5 Weber. ¿Qué ocurre ahora si la inducción y el vector superficie forman un ángulo de 30 grados? Pues nos vamos otra vez a la fórmula,
y tenemos en cuenta el coseno de 30. Y al final el resultado es de 4,3 Weber. ¿De acuerdo? Era sencillo, simplemente pues para habituarnos a manejar la fórmula del flujo del campo magnético. Bien, el problema 3 es más sabroso, tan sabroso que lo he querido tener aquí. Me dice, la espira de la figura que vemos aquí, tiene un radio de 5 centímetros, una espira circular, obviamente. ¿De acuerdo? Los 5 centímetros habrá que pasarlos a metros. Inicialmente está sometida a un campo magnético de 0,2 teslas, debido al imán, cuyo eje es perpendicular al plano de la espira. Vale, de acuerdo. Explica el sentido de la corriente inducida mientras gira hasta la posición final, es decir, vemos que parte de aquí, cuando el polo sur está enfrentado al plano de la espira, y al final describe, como me están indicando aquí, un giro, y esta será la posición final. Y hay una posición intermedia. Hay que imaginar que esto está girando alrededor del eje. No lo puedo dibujar aquí, pero en la posición intermedia, ¿qué pasará? Que habrá girado de esta manera. Lo que pasa es que no se ve, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a ir estudiando todos los casos. Al principio, ¿qué tenemos? Imaginar, pues, al principio tenemos esto. A ver, Julián, ¿qué es lo que hemos hecho? Vale. Hay que imaginar que el imán está en movimiento. ¿Y entonces qué pasa? Pues que las líneas de flujo van a ir variando continuamente. Bueno, al principio no está quieto, es decir, esto está girando. Quiere decir cuál sería la corriente que se crearía en esta situación inicial, mientras está el giro. Si estuviera parado, pues claro que no habría corriente inducida, pero es que hay movimiento, me lo está marcando ahí. Bien, pues ¿qué ocurre? Este movimiento va a dar lugar a que se cree, en virtud de la ley de Lenz, un campo magnético inducido que se oponga al campo magnético inductor. Es decir, si las líneas de campo van en este sentido, las líneas del inducido tienen que ir en este otro sentido. Este imán no existe, es un imán virtual. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Me tengo que fijar en la superficie que forma el inducido y el vector en el vector que forma el campo inducido y el vector superficie. Vemos que van en sentidos opuestos. Este va para acá y este va para allá. Entonces forman un ángulo de 180 grados, como lo pongo aquí. En este caso el flujo magnético sería máximo, pero negativo. Y la corriente inducida, en virtud de la regla de la mano derecha, avanzaría, como vimos ayer, en sentido antihorario. A ver, ¿lo he puesto aquí? Sí, me he equivocado aquí. Entonces tiene que ser sentido antihorario. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces iría en este sentido, como podemos observar aquí. A medio giro, ¿qué es lo que pasa a medio giro? Pues mirar, no se puede ver en dos dimensiones, pero yo sé que el polo sur se ha situado por arriba y el polo norte por encima. Y entonces, ¿qué pasa? Que las líneas de campo, en el caso del campo inductor, van hacia adentro, mientras que el campo inducido, que siempre se va a oponer al campo inductor, van hacia afuera. ¿Qué supone esto? Esto supone, es decir, aquí sería entrante y aquí sería saliente, es decir, el vector campo magnético iría en este caso hacia arriba. Quiere decir que el vector superficie y el vector inducido forman un ángulo de 90 grados. Y ya sabemos que el coseno de 90 es 0. Y por tanto, el flujo en esta posición intermedia, a medio giro, sería 0. Y esto significa que no hay corriente inducida. ¿Qué es lo que pasa al final, cuando ha dado ya el giro? El polo norte es ahora el que se enfrenta de esta manera. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las líneas de campo van a ir en este sentido. El campo inducido, las líneas de campo inductor, se tiene que oponer al campo inductor. Y entonces las líneas de campo tienen que ir de esta manera. Quiere decir esto que a un polo norte se le tiene que enfrentar un polo sur. ¿De acuerdo? Esto significa que las líneas de campo inducido y el vector superficie van a ser paralelos y van a formar un ángulo de 0 grados. Esto va a implicar que en este caso el flujo va a ser máximo. Y
se va a generar una corriente, obviamente. Una corriente que va a seguir el sentido horario, en virtud de la regla de la mano derecha, ¿vale? Esto es lo que va a pasar. Pues esto que acabamos de ver ahora lo tenemos que trasladar en el apartado B a números. Calcula el valor de la fuerza electromotriz media inducida si el giro anterior se realiza en una décima de segundo. Es decir, el giro anterior, un giro quiere decir simplemente que pasamos del polo sur al polo norte. Es decir, esto es la consecuencia del giro. Pues muy bien. Aquí ya tenemos que utilizar la ley de Faraday-Lenz. Incremento de t es 0,1 segundos. Se considera efectos de alfa el campo inducido de la ley de Faraday-Lenz. Es decir, en estos casos donde va variando el campo magnético, pues es conveniente considerar en la ley de Faraday-Lenz el inducido. En otros casos donde no hay variación, pues simplemente lo que tengamos, campo inductor, ¿de acuerdo? Pero aquí en estos casos donde hay variación es mejor hacerlo con el campo inducido. Muy bien. La ley de Faraday-Lenz que hemos visto es igual a menos el incremento del flujo magnético partido por el incremento del tiempo. O esto también puede decir, como no hay más que una espira, pues no tenemos que poner un n, simplemente poner un 1. Ya veis que la ley de Faraday-Lenz, que la hemos visto aquí más arriba, es esta. ¿Vale? Esta. Pues simplemente si solamente hay una espira, pues entonces se quedaría de esta manera, incremento del flujo partido por incremento del tiempo, ¿de acuerdo? Vale, volvemos al problema, no quiero marearos. Entonces el incremento es siempre el flujo final menos el flujo inicial. ¿Cuál es el flujo final? Pues esta situación. ¿Cuál es el flujo inicial? Pues esta situación de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, al principio alfa era 180 y al final alfa es 0 grados, ¿vale? Muy bien. Pues ya desarrollamos todo. El flujo es igual al valor del campo magnético inducido, que es igual que el inductor, es decir, el valor. El valor en los dos coincide. Por la superficie, es una superficie circular, pues pi r2. Y por el coseno, en el caso del final sería el coseno de 0 y en el caso del inicial el coseno de 180. Vamos dando valores. 0,05, porque hay que tener en cuenta que si son 5 centímetros cuadrados, eso serían 0,05 metros cuadrados. 0,05 metros, perdón. Lo he dicho mal. Bien, el coseno de 180 es menos 1 y por eso aquí aparece un menos 1. Y entonces esto sería menos por menos, más, y al final, ¿qué ocurre? Si hacemos estas operaciones, me resulta una... Esto está mal, madre mía, una corriente, o fuerza electromotriz, que viene expresada en voltios, de 3,14 por 10 elevado a menos 2 voltios, ¿de acuerdo? Bien, fuerza electromotriz que se expresa como Népsilon, que es también un potencial. El potencial hemos visto que se expresaba con V mayúscula y luego las unidades no me gustaba porque venía V. Esto me gusta más, es decir, porque aquí distingue lo que es la fuerza electromotriz con épsilon y distingue que la unidad de fuerza electromotriz, que es una unidad de potencial, es voltios, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto damos por finalizada la clase de hoy.